Ahí va. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ayer lo que hicimos fue hacer unos ejercicios, pero además hablar de esta propiedad que es la presión osmótica. Y lo que escribimos fue que esa presión osmótica la puedo calcular en el caso ideal como la presión, ¿sí? Que es la concentración por la constante de los gases por la temperatura. Si se fijan, esa ecuación se parece mucho, 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 ¿sí? A la ecuación del gas ideal. O sea, en el caso del gas ideal, pues la presión es nRT entre el volumen, ¿no? Y si ustedes ponen la cantidad de sustancia N entre el volumen, pues les da la concentración. Entonces, aparentemente lo que estoy haciendo al final es pues regresar justo al caso ideal. Y para el caso de la delta de temperatura de fusión y la delta de temperatura de ebullición, pues con todas las aproximaciones que hicimos, ¿sí? Lo que sé es que todas estas ecuaciones funcionan cuando la X del soluto pues tiende a cero, ¿ok? Dicho de otra forma, es una disolución infinitamente diluida. Dicho de otra forma, pues es una disolución donde no hay interacciones soluto-soluto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las disoluciones cuya concentración no es tan baja? ¿Sí? Y no puedo usar este tipo de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, uno siempre las puede usar, pero acuérdense que siempre hay una diferencia entre calcular y estimar. Entonces, cuando yo uso este tipo de ecuaciones para una disolución, lo que estoy haciendo es estimando las propiedades, pero nunca puedo esperar que ellas se parezcan fielmente a los valores experimentales. Ha habido muchos esfuerzos, muchísimos, para corregir estas ecuaciones y una de ellas fue justamente Van Hoff, ¿sí? No sé si han hablado de ello en el laboratorio, pero Van Hoff lo que hizo fue analizar este tipo de, eh, digamos, datos experimentales que seguramente él mismo generó. Estas gentes pues eran básicamente experimentales. Y entonces él calculó o midió pues la temperatura de fusión, en el caso de la fusión, ¿sí? Midió la temperatura de fusión de algunos compuestos. Aquí está el valor, híjole, predicho. Esto pretendía ser una P, pero me puso un triángulo. Bueno, predicho y el valor experimental. Y tomó una solución 0,1 molal. O sea, eso quiere decir 1 mol por kilogramo de sustancia. Entonces, por ejemplo, para la sacarosa, a ver, déjenme interrumpir porque tengo que admitir a los compañeros. Para la sacarosa, usando esta ecuación, o sea, la teta de fusión es la constante eh, crioscópica por la molalidad, considerando el agua como un disolvente. El predicho por esta ecuación es 0,186 y el experimental justamente es ese. Ahora, la sacarosa es una sustancia que no forma básicamente interacciones muy fuertes con el disolvente. Por tanto, pues lo predicho se parece mucho al experimental. Pero cuando me cambio de disolvente, digo de soluto, por ejemplo, el cloruro de sodio, este va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Pues porque al fin la molalidad es la misma, no importa cuál soluto yo ponga. Pero el valor experimental me da 0,348, o sea, prácticamente el doble, ¿no? Por ejemplo, para un compuesto como sulfato de magnesio, ¿sí? Ese es un 4. Este me da exactamente lo mismo y este me da 225. Y por ejemplo, para el sulfato
de potasio, ¿sí? Me da de nuevo lo mismo y este da 0,432. Entonces, bueno, es obvio que para sustancias que tienen una interacción muy fuerte con el disolvente y que eh, pueden tener interacciones soluto-soluto aunque la molaridad sea pequeña. ¿Por qué? Pues porque las interacciones, por ejemplo, de estos tres muchachos van a tener que ver con iones en disolución. O sea, el cloruro de sodio, el sulfato de magnesio y el sulfato de potasio se disocian en iones en agua. Y las interacciones electrostáticas son de muy, muy largo alcance. O sea, eso quiere decir que aunque estén muy lejos los iones, van a seguir interactuando. Y entonces, pues era obvio para Van Hoff que esto, pues era un reflejo de que las disoluciones no podían ser consideradas como ideales. El asunto está en que él trabajó experimentalmente, o sea, él no hizo ninguna teoría particular y lo que encontró haciendo uso de todos los datos experimentales es que podía definir una variable que se llama I, ¿sí? Que es, digamos, la desviación a la idealidad y que se podía escribir como 1 más alfa por Q menos 1. Esta Q es el grado de disociación y esta Q es el número total de iones producidos. En la disociación. ¿De acuerdo? Entonces esta I se convirtió pues en un factor de corrección que a la gente le gusta mucho usar, ¿no? Porque corrige de alguna manera, no exactamente, las propiedades coligativas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el delta T de fusión será ese factor I, que se acuerdan que en el caso de gases ideales usábamos el factor de compresibilidad. Bueno, pues este factor también de alguna manera corrige la idealidad, el delta T de ebullición, me quedaría I por M por la KB, y la presión osmótica, pues me quedaría la concentración por ese factor B por RT. ¿Ok? Ese es muy socorrido, sobre todo en los laboratorios de esta materia. O sea, los profesores sí les gusta mucho usar este factor de corrección para las disoluciones ideales, pero como vamos a ver muy claramente cuando veamos equilibrio químico, pues tiene sus problemas, porque aunque ustedes les dicen, por ejemplo, que un electrolito al que llaman fuerte se disocia completamente, eso no es cierto. O sea, los sistemas no se disocian completamente porque hay condiciones termodinámicas que no permiten eso, ¿sí? Puede disociarse en una grandísima cantidad, muy cercano a la totalidad, pero nunca se disocian completamente. Y la segunda cosa es que vamos a ir reconociendo en equilibrio químico que sistemas como el cloruro de sodio, que en principio se disociaría completamente en agua, ¿sí? Forma también compuestos en disolución. Entonces, este es un intento, digamos, fenomenológico, en el sentido en que ese factor I, pues está calculado o determinado fenomenológicamente con los datos experimentales que en aquel entonces, principios del siglo XX, Van Hoff tenía a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un intento. De nuevo, cuando yo uso estas ecuaciones, estoy estimando y por tanto hay que tener cuidado. ¿Sale? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, no, ¿quién No, sabe? todo bien. ¿Todo No, bien? No, maestra. todo bien. Va que va. Bueno, me muevo. ¿Va?
Sale. Entonces, yo sí quiero platicarles un poquito, aunque no viene exactamente en el programa, pero una de las formas más, digamos, mejores, una de las mejores formas para tratar las desviaciones de la idealidad, ahí ya me salió, desviaciones, ok, es el definir algo que ya les he comentado, como son factores justamente que me miden la desviación a la idealidad, pero que están calculados. Sí es cierto, muchos de ellos experimentalmente, pero otros a través de ecuaciones que me pueden decir cómo es esa desviación a la idealidad. Entonces, en el caso de gases, permítanme, ya llegó alguien más. En el caso de gases, lo que uno hace es sustituir la presión por una cantidad que se llama la fugacidad, ¿de acuerdo? Y esa fugacidad, ay, ya no sé qué escribí, jóvenes. Fugacidad está reconocida, digamos, como algo que es una presión efectiva. O sea, ¿qué sucede cuando yo tengo un gas en las cuales tengo grandes desviaciones de la idealidad? Pues una de las propiedades que se ve mayormente afectada es la presión. Y es esta idea en que si esas moléculas están interaccionando atractivamente, pues entonces la presión que está microscópicamente definida como el número de choques de las moléculas contra la pared que contiene a ese gas, pues se va a reducir. ¿De acuerdo? Entonces se intercambia la presión por una propiedad que se llama fugacidad y la gente le llama pues la presión efectiva, ¿vale? En el caso de disoluciones líquidas, pues ese es el caso de gases, pero en el caso de las disoluciones líquidas, la concentración se sustituye por una cantidad que se llama la actividad, que también se le conoce como la concentración efectiva. ¿De acuerdo? Y de nuevo, pues o sea, es muy raro pensarlo, pues, ¿no? O sea, lo que uno está diciendo es, pues la concentración medida, por ejemplo, en molaridad, pues es la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Entonces es como complicado pensar que cuando yo le pongo un soluto a un disolvente, pues la concentración va a cambiar porque le estoy metiendo esa concentración a ese volumen de disolución. Bueno, pero esa actividad pensada como una concentración efectiva, lo efectivo, lo único que quiere decir es que estoy considerando que la disolución no es ideal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos ahorita un poquito en el caso de disoluciones líquidas. ¿De acuerdo? Y lo que yo tendría para el caso no ideal es que el potencial químico que habíamos descrito como el potencial químico del puro, ¿sí? Más RT, logaritmo de la concentración, la voy a sustituir por esa actividad de ese componente en la disolución, ¿sí? O sea, en vez de escribir la fracción mol, lo que hago es escribir la actividad. Pero esa actividad, ¿sí? Tiene que estar mediada, o sea, ¿cómo depende esa actividad de la concentración? Bueno, pues la voy a hacer dependiente de la concentración, ¿sí? Como un coeficiente que se conoce como coeficiente de actividad, ¿sí? Y ese coeficiente de actividad me dice, cuando la gama es uno, entonces la disolución se va a comportar idealmente. Si la gama es distinta de uno, ¿sí? Pues entonces
la disolución no va a ser ideal. ¿Ok? Am, Igual para el soluto, ¿no? O sea, yo puedo escribir la actividad del soluto como el coeficiente de actividad de ese soluto por su concentración. Y ahora, pues, cuando gamma B tiende a 1, lo que quiere decir es que la concentración de B va a ser sumamente baja y por tanto, de nuevo recupero el esquema ideal. Entonces, lo importante es que esta gama se puede medir a través de otras propiedades. De hecho, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para que vean cómo la determinación de las propiedades coligativas me puede dar oportunidad de definir esa coeficiente de actividad. Los coeficientes de actividad son notablemente distintos de uno para disoluciones electrolíticas, porque son las disoluciones que se desvían mayormente de la idealidad. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes. Ay, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando, cuando se refiere a la desviación de la idealidad, eh, ¿a qué propiedad se refiere? ¿Desviación en qué sentido? A todas ellas. O sea, ese potencial químico, cuando tienes el caso ideal, ¿sí? Es el potencial químico más RT, logaritmo de la concentración. Entonces, ese valor de potencial químico para concentraciones muy altas de soluto no va a ser el potencial químico ideal. Y el potencial químico, como se refleja a la G y por tanto se refleja a todas las demás propiedades, ahí estás desviándote de la idealidad. O sea, otra definición de idealidad que vimos fue, por ejemplo, que el delta H y el delta B de mezclado fueran cero. Y entonces en las disoluciones que no se acercan a la idealidad, pues esos valores no son cero, ¿sí? A ver, por ahí va tu pregunta. Sí, sí, justamente esa era mi pregunta. O sea, todas las propiedades se ven alteradas, todas las propiedades del disolvente se ven alteradas cuando tú le agregas un soluto. Y en el límite, solamente en el límite de una disolución infinitamente diluida, tú puedes usar las ecuaciones que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? O sea, mucho del conocimiento acerca de los sistemas se va construyendo desde los modelos más simples, como gas ideal, como disolución ideal, hacia adelante. Y entonces la gente empieza a reconocer cómo poder sustituir o cómo poder modificar ese comportamiento ideal para poder describir las disoluciones que tú usas en el laboratorio. ¿Vale? Sí, sí. Ok, Bien, muchas sale. gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, Sí, este, Samantha. dijo que si la fracción mol tendía a cero era ideal. Sí, la fracción mol de soluto. Ah, ok. Gracias. O sea, este de abajo es del soluto, ¿sí? O sea, cuando la fracción mol de soluto es muy, muy pequeña, puedes considerarla como un sistema ideal. ¿Ok? Gracias. Sale y vale. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces, vamos a ver un poquitito, porque es todo un tema que probablemente nos llevará pues un semestre completo, ¿sí? Hablar de la no idealidad, ¿sí? Pero supónganse que tienen el caso de iones, iones en disolución, solución. Y conste que voy a simplemente estar pensando, ¿sí? En que los iones se disocian, ahorita no voy a discutir, ¿sale? Pero la, las concentraciones iónicas se pueden considerar ideales cuando yo tengo molalidades o sea, cuando la molalidad es menor que 10 a la menos 3.
No todas. Hay unas que pueden ser 10 a la menos 4, ¿sí? Hay otras que pueden ser 10 a la menos 5, pero eso quiere decir que en general, digamos, el límite en cuanto a la concentración en la que puedo considerar una disolución iónica como una disolución ideal siempre es menor a 10 a la menos 3. O sea, eso significa 0,001 mol por cada kilogramo de sustancia, de disolvente. ¿Sí? Obviamente estas son concentraciones sumamente bajas, que cuando yo construyo esas concentraciones en el laboratorio, pues lo primero que tengo que hacer es tener una buena balanza. ¿De acuerdo? Segundo, obviamente tener sistemas bastante puros, ¿no? Porque, ¿qué tal si yo pongo allí, estoy creyendo que tengo 0,001 mol por kilogramo y tengo otras sustancias que pueden tener una concentración mayor? Entonces, trabajar con este tipo de disoluciones, pues es obviamente difícil en el laboratorio, claro que se puede, pero siempre hay que considerar que si no estoy bajo esas condiciones, mi disolución no va a ser necesariamente ideal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, en principio yo podría escribir que para un electrolito, vamos a ponerle ahorita estequiométricamente 1 a 1, ¿sí? Ese electrolito se va a disociar en estas especies. Entonces, cuando yo tengo ese electrolito, su G molar ideal va a ser el potencial químico y le voy a poner un más del electrolito positivo ideal más el potencial químico del electrolito negativo, bueno, de la parte negativa, también ideal. ¿Sí? O sea, cuando ya se disoció, pues la G va a ser esa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esa G ideal de ese sistema va a ser el potencial químico más el potencial químico menos. Y por tanto, esto va a ser el potencial químico más, en el caso ideal, más RT por el logaritmo. De ahora no voy a poner la concentración. A ver, espérenme, creo que me salté unos pasos, perdón, perdón. A ver, vamos a escribirlo así. A ver, lo que voy a tener es esta suma, ¿de acuerdo? Pero fíjense que la G de la disolución, que no considero como ideal, también la podría escribir, la G normal, o sea, la no ideal, pues va a ser el potencial químico del ion positivo más el potencial químico del ion negativo. Esta ya no es ideal, ¿de acuerdo? Y si se acuerdan de cómo escribíamos esto, pues era el potencial químico 0 más RT logaritmo. Y ahora no voy a escribir, ¿sale? La fracción molar, sino la actividad de ese ion, más el potencial químico menos, más RT por el logaritmo de la actividad del ion negativo. ¿Sí? Ahora, esta que está acá, ya sé que la puedo escribir como la gamma más por la fracción mol de iones positivos, y esta que está acá la puedo escribir como la gamma menos por la fracción mol de iones negativos. Entonces la G, ¿sí? Pues va a ser el potencial químico más 0 más RT. A ver, fíjense, esta que está acá es gamma por X. Entonces, yo lo puedo deshacer en el logaritmo natural de X positivo más RT por el logaritmo de la gamma más. Más, ahora pongo el 0 más RT por el logaritmo
de la x menos más rt por el logaritmo de la gamma menos. ¿Muy bien, Sí. jóvenes? Ahora fíjense, este que está acá y esta, ay, qué horror, qué mala onda. No sé si la pueda, trazo completo. Perfecto. Mm, esta que está acá y esta que está acá, ¿qué me dan? Cero, ¿no? No, ¿por qué? Ah, La G pensé que ideal. sí. La ideal, exactamente. O sea, esas dos me van a dar la ideal, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a mover para poder escribirla. Entonces, fíjense, el potencial o la G que voy a obtener al final, pues va a ser la mu del más ideal más RT logaritmo de la gamma más, más la mu menos ideal más RT, aquí me faltó la T, perdón, RT por el logaritmo de la gamma menos, ¿vale? Y al mismo tiempo, esta más esta, pues me dan justamente el valor de la G ideal más RT por el logaritmo de gamma más por gamma menos. Y esta parte que está acá, esta justamente, es lo que me da la parte no ideal. ¿Ok? Si la estequiometría es distinta, pues solamente va a variar un poquito en cuanto a que esos coeficientes estequiométricos van a aparecer por aquí como exponentes, pero bueno, vamos a tratar el caso más simple ahorita. ¿Ok? Entonces, es el logaritmo del coeficiente de actividad del ion positivo y el coeficiente de actividad del ion negativo, es la parte que justamente me da la desviación de la idealidad. ¿Sale? Ahora, estos dos, ¿sí? Son fundamentalmente imposibles de determinar en el laboratorio. O sea, yo no puedo determinar el coeficiente de actividad de un ion positivo en una disolución donde también tengo el ion negativo. ¿De acuerdo? Entonces, como es muy difícil determinar, de hecho, las propiedades de esa forma, lo que la gente hizo fue determinar lo que se llama el coeficiente de actividad iónico medio. Y lo que propuso es que ese coeficiente fuera el coeficiente del ion positivo, el coeficiente del ion negativo a la 1/2. Y este que está acá es el que te utiliza normalmente, ¿sí? Para describir justamente la no idealidad de las disoluciones. Entonces, es el coeficiente de actividad iónico medio. ¿Ok? Y entonces puedo básicamente la G sustituirla como la G ideal más RT con un factor por ahí de 1/2 del logaritmo de la gamma más menos. ¿Vale? Porque ahí está el producto. De hecho,
El un medio prácticamente no se pone porque ya está considerado, o sea, este básicamente nunca lo vemos en los libros porque ya está considerado dentro del mismo coeficiente de actividad iónico medio, ¿va? Maestra, Eu. ¿ese coeficiente sí se podía medir experimentalmente? Ese se puede medir indirectamente de forma experimental. Y de hecho, existen montones de tablas de los coeficientes de actividad iónico medio. Y tomando uno como referencia que normalmente es el H más, ¿sí? Tú puedes determinar todos los demás, ¿no? O sea, si tú ya tienes el coeficiente del protón, por ejemplo, para otros iones, tú puedes calcular el coeficiente de actividad de ese ion a través del coeficiente de actividad iónico medio, que se puede determinar a su vez de manera indirecta experimentalmente. Entonces te vas a encontrar, y eso lo veremos en equilibrio porque ahí lo vamos a usar claramente, te puedes encontrar muchas tablas de coeficientes iónicos que te dicen para tal ion es este el coeficiente, para tal ion es este el coeficiente. Ahora, este muchacho depende obviamente de muchos factores: la temperatura, la concentración que yo pongo en la disolución, entonces es altamente sensible a cuánto tengo. Entonces las tablas te dan los coeficientes de actividad, por ejemplo, a 0,01 mol, 0,02 mol, 0,5 mol. ¿Ok? O sea, son caminos así un poquito largos, ¿vale? Y para calcular, bueno, si tienes el valor a una cierta concentración, lo que es extrapolar a otra, ¿hay una ecuación o no, no se puede? Sí, ahorita se las pinto, de hecho. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Necesitas muchos datos experimentales, pero sí. A ver. Una de las formas, bueno, este asunto del coeficiente de actividad iónico medio, ese muchacho, sí, se puede deducir también a través de teorías microscópicas de los sistemas, y ahí es donde entra una teoría que se llama la teoría de Debye-Hückel. No sé si la han escuchado en Física 2. Pero la teoría de Debye-Hückel lo que dice es que alrededor de un ion, ¿sí? Existe un mar de iones negativos, ¿sí? Simplemente porque la interacción electrostática obliga a los iones negativos y a su vez estos van a estar rodeados de iones positivos, ¿sí? Entonces, alrededor de un ion se genera lo que se llama una atmósfera iónica, ¿sí? Y en vez de tratar puntualmente a los iones, lo que hace la gente, pues es justamente tratar a cada ion en una atmósfera iónica. Y esa atmósfera iónica es la que está dada justo por el coeficiente de actividad, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es hablar mucho más allá de la teoría de iones, pero vamos a ver qué sucede experimentalmente. Hay una cantidad que yo puedo definir, que se llama la fuerza iónica. ¿Esa sí la vieron en química o en, no sé si inorgánica? ¿No han visto la fuerza iónica? ¿Alguien la ha No, visto? todavía no. Bueno, esa cantidad se define, ¿sí? Como un medio de la suma para todos los iones de la carga de ese ion al cuadrado multiplicada por la concentración de ese ion entre la concentración estándar. De hecho, déjenme ponerles acá, espérenme. En muchos casos, uno usa solamente la concentración, ¿sí? Van a ver las dos definiciones, tanto
con la concentración entre la concentración para dejar I adimensional, pero muchos autores dicen, pues, ¿para qué la pongo estándar? Simplemente le doy a la fuerza iónica una unidades de concentración y normalmente se dan como molar, ¿sí? O sea, mol por litro. Esta también la pueden ver en muchos textos como mu, o sea, depende del texto si usa I, si usa mu, pero bueno, tiene unidades de molaridad, ¿vale? Y una manera empírica de determinar los coeficientes de actividad iónico medio es con una ecuación, ay, perdón, con una ecuación que es esta, es un menos las cargas a la un medio, ¿sí? Y para disoluciones acuosas, esa A es 0,59 a 25 grados Celsius, ¿sí? Para muchos iones, esta forma de calcular la gama más menos es bastante correcta. Una de las ecuaciones también empíricas que se usan extensamente es la ecuación de Davis, que me permite calcular la gama más menos como algo muy parecido, es valor absoluto, ¿sí? Por la I a la un medio entre uno más B a la I a la un medio más C por I. O sea, dense cuenta ya desde ahora que cada vez que yo quiero mejorar la descripción, mis ecuaciones implican fenomenológicamente cantidades más constantes, pues, o sea, A, B y C son constantes que dependen de la familia de iones, que son, por ejemplo, para iones 1 a 1, para iones 2 a 1, para iones 3 a 1, para iones 3 a 2, etcétera. Y todo este tratamiento es empírico. Lo que ha hecho la gente a nivel de modelos, ¿sí? Pues es obviamente tratar de mejorar toda esta descripción, ¿va? Con modelos que llegan a ecuaciones básicamente parecidas y que le dan una interpretación microscópica a estas constantes, ¿vale? Entonces, esta es una manera de describir finalmente el valor del coeficiente iónico medio, ¿ok? Digo, yo sé que es una asomadita solamente, ¿sí? Pero bueno, este, para que sepan que sí hay mucho trabajo hecho sobre desviación de la idealidad y no se queden con esta idea de que en termodinámica y en equilibrio lo único que estamos trabajando todo el tiempo son disoluciones o gases ideales. ¿Ok? El problema siempre es del tiempo, ¿no? De cuánto se necesita para empezar en estos 2 semestres a sentar todos los conceptos para que ustedes puedan ir avanzando en la descripción más, digamos, realística de la naturaleza. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, profesora. sí. Maestra, Eu. perdón, al lado de la A es un uno, A1Z. Mm, No, son valores absolutos. Ah, ok, perdón. O sea, es el valor absoluto de z más por z menos, porque ese te va a dar negativo, ¿sí? Ok, ok, gracias. De hecho, la gráfica de este tipo de comportamiento es algo así. O sea, la gama va cambiando
¿sí? Con la concentración de sulfuro. Por eso es que tiene pendiente negativa. ¿Ok? Va, sale. Bueno, nada más para terminar con esta partecita. eh, Al final, yo lo que puedo hacer es, en vez de usar este coeficiente de Van Hoff, lo que yo puedo usar es justamente usar el coeficiente de actividad iónico medio. Entonces, yo podré escribir la KF con el coeficiente de actividad iónico lleno multiplicado por la molalidad. O sea, en vez de escribir a la fracción mol o a la molalidad, pues escribo la actividad, ¿de acuerdo? Y la delta T de ebullición la puedo escribir como la KB por la gamma más menos y por la molalidad. Entonces, de hecho, esa es una manera de poder calcular la gamma, ¿va? Porque ya que la K y la KB, la KF y la KB, las dos son dependientes únicamente de las propiedades del disolvente, pues entonces yo puedo calcularlas o tenerlas. Si es que estoy a una presión muy diferente, pues el calor correcto, como habíamos visto en la clase. Y a través de la medición de la delta T y de saber cuál es la molalidad de la disolución, pues yo puedo calcular el coeficiente iónico medio. Miren, en el laboratorio hicimos un día un experimento con unos chicos, ¿sí? Y para una disolución, para una disminución de la temperatura de fusión, para una disolución de cloruro de sodio, ¿sí? Lo que encontramos es que la temperatura de fusión de la disolución era menos 0,30 Celsius, ¿sí? Para una molalidad de 0,100706 mol por kilogramo, ¿sí? Entonces el delta T aquí de fusión pues son los 30 Celsius o Kelvin, como ustedes la quieran ver, ¿no? Porque es una delta, entonces me da igual. Entonces esa disolución me dio justamente eso, ¿ah? Ah, para la elevación de la temperatura de ebullición, también se utilizó el mismo electrolito, la TB, y la temperatura de ebullición fue 92,86 Celsius. Sí, Juan. Ah, Perdón, no es levantas. punto, ¿Cómo? no es punto 30 el cambio de Ah, temperatura. sí, claro. Gracias, porque es cero, ¿no? La temperatura. La temperatura de ebullición de una disolución cuya molalidad era también, permítanme, este era un poquito diferente, 0,1525 mol por kilogramo. Y tomando en cuenta que la temperatura de ebullición de agua a la presión que se hizo el experimento era, permítanme un segundo, 92,93. El delta T de ebullición nos da eh, 0,05 Kelvin, ¿sí? Entonces, con estos delta T de fusión, estas molalidades y la constante para el agua en los dos casos, bueno, en el caso de ebullición, considerándolo a la presión de trabajo, y puedo calcular la gama. Y la gama más menos para esa disolución, en el caso del equilibrio sólido-líquido, déjenme ver el dato, es 0,8008 y en el caso de la temperatura de ebullición es 0,8813, ¿sí? Que si lo comparamos con el valor reportado en la literatura, pues da
entre un 4 y un 15% de error. ¿Ok? Entonces, bueno, una de las cosas más difíciles de determinar de nuevo, pues es justamente la delta T, pero uno puede determinar haciendo experimentos lo más preciso posible los coeficientes de actividad de los iones en disolución. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, todo claro. Sí. Sí. Bueno, entonces que ustedes sepan que hay mucha literatura que trabaja las disoluciones iónicas, que obviamente no trabajan en el esquema ideal y que se puede atacar por muchos flancos, ¿sí? El problema de la no idealidad, ¿vale? Estas coeficientes de actividad, vamos a ver que su determinación es muy importante cuando yo empiezo a ver el problema de los equilibrios químicos en una disolución, ¿vale? Para que no les cuenten, ¿sí? ¿Sale, vale? Sí. Bueno, entonces, digamos que hemos visto algunas propiedades de las disoluciones, obviamente hay muchas más propiedades. Por ejemplo, no hablamos nada de qué sucede, como poner un ejemplo con la tensión superficial cuando yo le pongo un soluto a un disolvente. La generalidad es que esa tensión superficial disminuye, ¿sí? O otro tipo de propiedades que pueden ser importantes en la determinación, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué sucede, no sé, con el pH de una disolución cuando yo cambio su concentración? O sea, hay muchos problemas que ustedes se van a enfrentar en su carrera que tienen que ver con la modificación de las propiedades de un disolvente cuando yo agrego un soluto. Y siempre hay que pensar que todas esas propiedades pues, son muy dependientes de qué soluto tengo y cuánto soluto estoy agregando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver pues qué sucede con el comportamiento de las fases, porque nosotros lo que vimos cuando hablamos de un solo componente, pues ve qué sucedía con los diagramas de fase de sistemas de un solo componente. Entonces ahora vamos a empezar a ver, ¿sí? Los que llamo sistemas multicomponentes. O sea, lo que quiere decir es, voy a empezar a considerar sistemas de dos o de más componentes. Espero que perciban que si yo tengo un sistema de muchos componentes, pues el comportamiento que voy a tener va a ser sumamente complicado. Entonces, por obvias razones, en el curso vamos a hablar de algunas propiedades de sistemas binarios, ¿sí? O sea, de dos componentes, ¿ok? Entonces, si se acuerdan de su diagrama, ay, qué horror, bueno, ni modo, de fases de un sistema de un componente, ¿sí? Yo definía cuáles eran justamente los valores de, en el cual podía establecer a una fase estable como sólido, líquido, vapor o a lo mejor por acá otro sólido diferente, ¿de acuerdo? Y en qué condiciones de presión y temperatura yo establecía los equilibrios de fase. Y esos eran estas líneas, que es la presión de vapor del líquido, la presión de vapor del sólido y la curva de fusión. Entonces, esa es información que me dice en qué estado estoy, ¿no? Y cuál va a ser el estado más estable. Si, por ejemplo, yo sé cuál es la temperatura de fusión de un sólido y veo que cuando estoy fundiendo no funde, pues entonces es que o estoy en un estado metestable o va a resultar que a lo mejor el sólido, pues, está sucio, ¿no? Tiene alguna impureza. Entonces, pues siempre es importante pensar
que esta es información que yo tengo a la mano para poder resolver y para poder trabajar con distintos tipos de sistemas. ¿De acuerdo? Ahora, hay una regla empírica también que se llama la regla de las fases de Gibbs, que a lo mejor ya hablaron de ella en el laboratorio. ¿Sí se las han platicado o no? Más o menos. Sí. Sí, Sí. En el que Gibbs lo que hizo fue pensar justamente, bueno, yo tengo que usar la termodinámica para saber cuántas fases estables tengo, cuál es la posibilidad del número de fases que pueden estar en equilibrio en un sistema y, y cómo interpretar justamente esos espacios y esas líneas y esos puntos que aparecen en un diagrama, ¿sí? Entonces, lo que hizo Gibbs básicamente fue pensar, a ver, en un sistema voy a tener un cierto número de variables intensivas. ¿Cuáles variables intensivas? Pues voy a tener a la temperatura y a la presión. Y eso me cuenta como dos variables, ¿de acuerdo? Luego eh, voy a tener fracciones molares. ¿Cuántas fracciones molares voy a tener? Dependiendo de la cantidad de componentes. Exacto, le voy a llamar C. Y C va a ser pues el número de componentes. Todos, incluyendo, si estoy pensando en un disolvente, todos ellos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que de las fracciones molares no necesito conocer todas ellas, ¿sí? ¿Cuántas de ellas son independientes? El total menos, ¿Cómo? ¿Cómo, Juan? perdón, el total menos uno, Exacto. ¿Por qué? porque como te tiene que sumar uno Exactamente. todas. Sí. Como la suma de las fracciones molares es uno, entonces no necesito conocer todas. Con que conozcas C-1, la siguiente ya va a estar determinada. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Sí, Entonces voy a tener 2 más C-1 variables intensivas que me determinan el estado del sistema. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué sucede en el equilibrio? Pues en el equilibrio, el potencial químico de I en la fase alfa va a ser igual al potencial químico de I en la fase beta, etcétera. ¿De acuerdo? Y si a P le llamo el número de fases, ¿cuántas ecuaciones tengo que me relacionan estas variables para cada componente? ¿Cuántas ecuaciones tendría? A ver, fíjense, si tengo tres componentes, ¿sí? Si tengo tres componentes, tengo estas tres ecuaciones, ¿no? Bueno, la uno, a ver, vamos a hacerlo bien. A ver, el potencial químico de uno en la fase alfa tiene que ser igual al potencial químico de uno en la fase beta y así sucesivamente. El potencial químico de 2 en la fase alfa es igual al potencial químico de 2 en la fase beta y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces eso quiere decir que voy a tener P igual, P i- menos un ecuaciones, ¿no? O sea, fíjate, cuando igualo alfa con beta y tengo una ecuación. Cuando igualo beta con gamma, tengo otra ecuación y así sucesivamente. Pero entonces al final lo que voy a tener es P menos un ecuaciones que relacionan a esas variables.
¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, Fíjense, por ejemplo, para el caso en que tengo dos componentes, ¿va? Aquí tengo P-1 para cada componente, porque o sea, las fases son alfa y beta, son dos fases. ¿Cuántas relaciones? Pues tengo una, ¿ok? Si tuviera una fase extra, si por ejemplo aquí pusiera todavía igual a mu 1 de gamma, pues tengo tres fases y ¿cuántas ecuaciones tengo? Dos, ¿no? Esta es igual a esta y esta es igual a esta. La tercera está dada por obviedad. Pero ahora voy a tener ¿cuántas de estas ecuaciones? Pues las que tengo son C componente por P-1 ecuaciones. ¿Sí lo ven? sí, profesora. Sí, profe. Sí, o lo repito, jóvenes. Alguien que no lo vea, por favor, ¿Lo puede hable. repetir, por favor? Sí, a ver, vamos a hacerlo más por acá. A ver, una condición, cuando yo establezco las condiciones de equilibrio, va a resultar que ese es un número de ecuaciones que van a depender del número de componentes y del número de fases. Entonces, fíjate, como ejemplo, voy a poner tres fases, y dos componentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi condición de equilibrio uno, de equilibrio químico? Pues el potencial químico del componente uno tiene que ser el mismo que el potencial químico del componente uno en beta y es el mismo que el potencial químico del componente uno en gamma. Y para el otro componente voy a tener esto, ¿sí? Mu 2 beta y es mu 2 gamma. ¿Sale y vale? ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Ahora fíjate. Esta es la relación para el equilibrio entre las fases alfa, beta y gamma para el componente uno, ¿sí? Tengo tres fases. ¿Y cuántas igualdades tengo? Pues tengo en realidad dos, ¿no? Esta es igual a esta es igual a esta, porque la tercera que podrías escribir es alfa igual a gamma, pero eso pues ya es una obviedad. Y entonces aquí tengo dos igualdades, ¿de acuerdo? Que si me fijo en el número de fases, pues eso es P-1, ¿ok? ¿Cuántas tengo acá? Pues de nuevo tengo dos igualdades. Entonces tengo P-1. Pero como tengo dos componentes, pues este va a ser el número de componentes por el número de ecuaciones que definen al equilibrio. Ahora sí, 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 sí. ok. Entonces por allá habíamos escrito que el número total eh, de variables intensivas eran, ¿cuántos habíamos escrito? 2 más P por C-1, ¿no? Ese era el número total de variables. Y Maestra, ahora, ¿eu? ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro, Dice que son dos igualdades, ¿no? Que es la de alfa con beta y y la la de de beta con beta con gamma. gamma. Y no faltaría la de, bueno, no sé si cuenta la de alfa con gamma No, o... porque ya está dada por obviedad. Ah, ok, gracias. O sea, esa ya no es una ecuación que necesitas porque si alfa y beta son iguales y beta y gamma son iguales, pues es obvio, ¿no? Matemáticamente que alfa y gamma son iguales. Entonces tú lo que andas buscando es las número de igualdades mínimas que tú necesitas, ¿ok? Gracias. Veo, sí, Juan. No, no es al revés, no es 2 más C por P-1. Ah, la que sacamos. Ujú. A ver,
Sí, ciertamente. Muchas gracias. No, esas son las ecuaciones. Espérame, aquí era 2 más c menos uno, ¿no? Ah, es que acá me faltó. O sea, tengo este número de variables extensivas que son independientes c menos uno, pero ese es para cada fase, ¿sí? A ver, va de nuevo esta parte, porque ya los hice bolas. Ni modo. A ver, va. Otra vez, profesora, Sí, por a favor. ver, voy a ver cuántas variables tengo en el sistema que debo determinar para el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedamos que aquí tengo dos que son T y P. ¿Cuántas X tengo? C menos uno. Pero este número de composiciones es por cada fase. Porque, por ejemplo, si yo tengo dos fases, ¿sale? Aquí voy a tener A y a B. Acá voy a tener A y a B. Entonces, acá va a ser X A y X B. Y aquí también va a ser X A y X B. Entonces, el número de variables independientes son P por C menos uno, porque tengo P fases. Las composiciones no son iguales en todas las fases, jóvenes. Y por tanto, entonces tengo que considerar todas las variables independientes en todas las fases. ¿Ahora sí? Sí, gracias. ¿Sí, jóvenes? ¿Los demás? Sí, profesora. Vale, entonces, estas van a ser el número de variables, ¿de acuerdo? Que van a ser 2 por P por C menos uno. Y ahora, ¿cómo sé cuántas de esas variables son independientes? Pues le tengo que restar justamente el número de ecuaciones para saber cuántas variables son independientes. Y eso me va a dar lo que se conoce como el grado de libertad, que de hecho se escribe como F para su palabra en inglés, de freedom, pero no es más que decirme cuántas variables yo tengo que determinar experimentalmente para establecer el estado de equilibrio. Entonces, si hago las cuentas, pues fíjense que aquí tengo 2 más P por C menos uno menos C por P menos uno. Ah, menos C, ¿no? Menos P menos C. O sea, aquí es 2 P por C menos P menos C por P, menos por menos me da más. Entonces, el número de grados de libertad es 2 menos fases más el número de componentes. Y esta es la que se conoce como la regla de las fases de Gibbs. ¿Ok? Y ahorita vemos qué quiere decir esa regla. Perdón. ¿Sí está bien mi cuenta, jóvenes? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos tantito para acá. A ver, fíjense. Trabajamos hace rato con un sistema de un solo componente, ¿no? Para una sustancia pura. ¿Sale? Entonces, esta regla de las fases que me dice, pues es 2 menos fases más C. Si yo pongo un solo componente, esto me va a quedar 3 menos fases. ¿De acuerdo? Sí, voy, bien. Sí. Sí, Entonces, ¿cuántas variables necesito para definir el estado del sistema? Fíjense que voy a dibujar de nuevo mis diagramas chuecos. Aquí tengo un diagrama, por ejemplo, del agua, ¿sí? Fíjense, en esta región tengo una sola fase. ¿Cuántos grados de libertad tengo?
3 menos uno, ¿no? Ajá, sí. O sea, tengo 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito determinar dos valores de presión, uno de presión y uno de temperatura, para definir el estado del sistema. O sea, esto me está definiendo una superficie. Dada una presión, tengo un montón de valores de temperatura en los cuales tengo esa fase estable. Y por lo tanto, ¿sí? Tengo 2 grados de libertad. A ver, puesto de otra manera, a mí no me basta, imagínense que yo pongo esta presión, ¿sí? A mí no me basta solamente el valor de la presión para determinar el estado de equilibrio. Necesito decir cuál es la temperatura de ese estado, porque para esa presión tengo un montón de valores de temperatura los cuales tengo a la fase estable. ¿Sí se entiende? Sí. A ver, me voy a fijar en esta línea. Ahí tengo dos fases en coexistencia. ¿Cuántos grados de libertad tengo en el sistema? Ahí, en estas líneas. Uno. Uno. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si yo doy un valor de la presión, hay una y solo una temperatura a la cual se va a dar el equilibrio de dos fases. ¿De acuerdo? Solamente a ese valor de temperatura se va a dar el equilibrio de fases. Entonces, con que yo dé la presión, la temperatura queda fija. ¿De acuerdo? ¿Sí Ok. se ve? Entonces, en la primera, o sea, tenemos 2 grados porque, o sea, podemos encontrar el equilibrio sólido-líquido y el sólido-vapor. No, no, no. En la ¿O cómo? primera, o sea, Ajá, en la aquí, en esta primera. parte, pues tienes una sola fase. Aquí tienes una sola fase estable. Ahí no estás en equilibrio con nada más. Es una fase estable. Entonces, para que tú determines el estado de equilibrio, no te basta con decir la presión, porque hay un montón de temperaturas en las cuales tienes un sólido estable. Tienes que decir a qué temperatura y a qué presión está, ¿sí? Ok, ok. En cambio, en una línea, si tú das la presión, pues hay un solo punto donde la cruza. Y por tanto, si yo doy la presión, la temperatura queda determinada. O sea, si tengo agua, por ejemplo, y la tengo a una atmósfera, pues el único punto posible de equilibrio líquido-vapor es 100 grados. Si la tengo a una presión de una atmósfera, no la voy a encontrar ni a 90, ni a 120, sino solamente a 100 grados. Entonces ahí me basta con dar la presión para encontrar la temperatura de equilibrio. Fíjense qué pasa en este punto, en el punto triple, aquí. Pues tengo 3 fases, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 0. 0. O sea, eso quiere decir que no tengo grados de libertad, que este punto ocurre a una presión y temperatura determinadas. Si estoy a una presión un poquito más arriba o un poquito más abajo, o a la derecha o a la izquierda de ese punto, no estoy en el punto triple. Por eso yo les comentaba en clase que el experimento del punto triple del ciclexano no ven el punto triple. Están alrededor de ese valor. El punto triple es único, único, no hay otro. Y si el punto triple experimentalmente es 6,89 milímetros de mercurio, tienen que estar a 6,89 milímetros de mercurio y no sé qué temperatura es, 4 grados Celsius exactamente, porque si no están en los alrededores del punto triple, que pueden ser estados metaestables.
¿Sí se entiende? O sea, los grados de libertad igual a 2 me definen superficies de estabilidad. Los grados de libertad igual a 1 me definen líneas. Y los grados de libertad igual a 0 me definen puntos invariantes. O sea, esto se llama invariante. Perdón, pero era, creo que es que usted dijo que la presión era 6,89 Bueno, no sé milímetros, qué valor era. O sea, tú dices pero del eso no ciclo. es la temperatura. ¿Eu? ¿Cómo? Digo, ¿eso no es la temperatura? No, no sé. La inventé ahorita. Ah, ok. Disculpe, No sé profesora. qué valores eran, pues. Pero a lo que me refiero es que si la literatura dice este es el valor, tiene que estar allí. No hay de otro. Ok. ¿Sí me explico? Profesora, sí, Eu. disculpe. ¿Qué dijo que daban los grados de libertad número 2? Este, Sí. superficies. Ah, ok, gracias. Las de uno son líneas y las de cero son puntos. Y son invariantes, o sea, no hay de otra. Por eso es que los puntos, muchos de los puntos fijos en termometría, en calibración de termómetros, son puntos triples, porque ya se sabe cuál es la temperatura y presión y hay que poner el experimento justo a ese valor. Digo, no es fácil, ¿eh? Alcanzar un punto triple no es trivial, jóvenes. Tengo que controlar en un baño térmico muy bien la temperatura y en un baño de presión, que se llaman manostatos, muy bien la presión. Entonces, cuando ustedes hicieron el experimento, lo que vieron fue puntos alrededor del punto triple. Y claro que se ven porque son estados metestables. Pero eso sí hay que aclarárselos. No estoy exactamente en el punto triple. ¿Vale? Fíjense, para un sistema de un componente, ¿cuál es el número máximo de fases en coexistencia que puedo tener? A ver, ya vi que puedo tener una fase, como acá, ese es el sólido, otra fase como el líquido, otra fase como el vapor. Luego puedo tener puntos de coexistencia de fase, líquido-vapor, líquido-sólido y sólido-vapor. O puedo poner puntos triples. Pero a ver, la pregunta es, ¿podría tener puntos cuádruples? No. ¿Por qué? No, Eh, Siento que sería irse demasiado de los ya establecidos, ¿no? No, no, no. O sea, tú no pues es que estableces. A ver, un asunto, tú no estableces los diagramas de fase. Los diagramas de fase son huellas digitales de los sistemas. Ellos son los que establecen su diagrama de fase. A ver, ¿cuál sería el máximo? 3, ¿no? Tres. O sea, como máximo puedo tener tres fases en coexistencia. Porque si tengo cuatro fases, la termodinámica ya no me deja. O sea, me daría un -1 grado de libertad que no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer el ejemplo para un sistema binario. A ver, supónganse que tienen dos componentes. Entonces, el número de grados de libertad es 2 menos fases más componentes. O sea, esto me va a quedar 4 menos fases. ¿Sí? Entonces, ¿puedo tener qué número de fases? Pues puedo tener una fase y aquí para una fase los grados de libertad son 3. ¿Y cuáles creen que son esos 3 grados de libertad? En el sistema de un componente estábamos hablando de temperatura y presión. En este caso, ¿qué necesitamos saber para determinar la fase? La composición. Exacto, la temperatura, la presión y una composición, porque la otra pues está dada. ¿Sale? Cuando tengo dos fases, F va a ser igual a 2 y por tanto para dos fases, pues necesito dos de ellas, ya sea temperatura, presión
ya sea temperatura composición o ya sea presión composición. ¿Va? Para tres fases, pues el grado de libertad es 1. Entonces los puntos triples requieren de una variable, ya sea T o P o X. Y para 4 fases, pues tengo 0 grados de libertad. O sea, este es invariante. O sea, yo puedo tener en un sistema de 2 componentes 4 fases en equilibrio. Por ejemplo, un sólido, 2 líquidos y un vapor. ¿Sí me explico? Sí, Sí, ¿Podría explicar lo de las cuatro equilibrios? Digo, en cuatro fases, la de sólido, De líquido. esta, pues Sí, el número de grados de libertad es 0. O sea, ahí vas a tener un punto invariante. O sea, la presión, la temperatura y la composición está dada, ¿sí? Como en el caso del punto triple. Pero en caso de 2 componentes, pues puede ser un punto de 4 fases, ¿vale? no, me refería como a lo de las cuatro fases. ¿Cómo? Me refería como a lo de las cuatro fases. Sí, pues me imagino que puede haber un caso de 4 fases en equilibrio cuando tengas un sólido, 2 líquidos de diferente composición y densidad y un vapor. O sea, 2 líquidos que no se mezclan, ¿sí? Gracias. Entonces, fíjense, este me da un punto. Ah, este me da una línea, porque necesito uno. Este me da una superficie y este me va a dar una hipersuperficie, porque necesito 3 de ellas, ¿no? Bueno, será más bien un volumen. Vamos a ponerle acá, volumen. O sea, ya no puedo estar graficando en un plano, ¿no? A menos que fije alguna de ellas, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver después? Ok. ¿Va que va? Ahora, esta regla de las fases es para sistemas no reactivos. Cuando yo tengo sistemas reactivos, ya esta regla de las fases no funciona, ya ha habido intentos de ponerle más el número de reacciones químicas independientes, etcétera, pero se vuelve un problema mucho más complicado. Entonces, este caso de la regla de las fases es sin reacción. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. yo no, es que no entiendo muy bien, o sea, cuando tenemos una fase y tenemos 3 grados de libertad, o sea, esas tres propiedades que ponemos, ¿qué son? ¿Son las cosas que pueden irse variando o son las cosas que necesito para determinar qué? Es que no entiendo. A ver, en el caso de un componente, lo que tú veías era esto, ¿no? Que tú necesitabas, si tú tienes una cierta presión en tu sistema, pues hay muchas temperaturas a las cuales tú puedes tener una fase estable. A ver, ¿cómo es el agua líquida a una presión de una atmósfera? Pues desde 0 grados hasta 100 grados vas a tener una fase líquida, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces, si tú quieres decir, o sea, tú ves un vaso con agua líquida y dices, ¿cuál es el estado de ese sistema? Yo no te,
O sea, tengo, además de que ya sé que la presión es una atmósfera, te tengo que decir cuál es la temperatura. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ahora, si estás a la misma presión, o sea, una atmósfera, ¿en qué momento tú tienes el equilibrio líquido-vapor? Pues a una sola temperatura. Ahí sí no va a ser ni antes ni después, sino que va a ser a esa temperatura. O sea, el agua no va a estar en estado de equilibrio con su vapor más que solamente a 100 grados. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahora, imagínate para dos componentes. Bueno, para que tú tengas un estado de una sola fase, necesitas darle las tres cantidades. O sea, necesitas decir, si tengo una presión de una atmósfera, ¿a qué temperatura y composición tengo que tener la disolución? O sea, tú me muestras un frasco con una disolución, ¿no? Y te digo, bueno, estoy a una presión de una atmósfera, pero pues, ¿cuál es el estado del sistema? Me tienes que decir a qué temperatura y composición la tienes. Cuando tienes dos fases, tú tienes que darme dos de ellas. O sea, si yo te doy una composición ya está dada y te doy una temperatura, ahí sí ya la presión queda fija. O sea, tienes que dar dos de las variables, temperatura y composición. Para una de tres fases necesitas dar una de ellas para que entonces la otra quede fija. Y para un punto de cuatro fases, pues es un solo punto, es invariante. O sea, tú no puedes decidir a qué temperatura y presión va a ser el punto triple del ciclo hexano. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la interpretación para componentes más allá de uno solo. ¿Va? Va. Ya, ya. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sale, ya es la hora de término de clase. Ya lo vamos a dejar aquí. Les paso la grabación y las notas, como siempre, en el Classroom. ¿De acuerdo? Gracias por soportar mi letra de niño de primaria, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Sale y vale. Y pues espero que nos veamos el lunes, ojalá presencialmente. ¿Saben algo, jóvenes? Voy a parar la grabación.